Abuso sexual es el tema que nos comparte esta mañana Antonio Miranda y bueno, también la diferencia que hay entre abuso y violencia sexual y todos los detalles importantes que saber en cuanto a las consecuencias psicológicas de este problema. Antonio, buenos días. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días. Marcela, buenos días, amable auditorio. Sí, un tema delicado porque en México ocurre mucho más de lo que se pudiera pensar el abuso sexual. Y entender que ese abuso sexual pensaríamos únicamente que es el hecho de que alguien tenga adulto, una posición de poder, abuse de una niña o un niño y tenga una penetración en el acto, exista el coito. En realidad ese sería violación, sería abuso sexual como tal, pero hay otros tipos de abuso que tienen las mismas consecuencias psicológicas, que aquí es lo importante. Tocamientos, muchas personas refieren que han sido tocadas, personas que han sido vistas, ¿no? Bañándose o haciéndoles proposiciones indecorosas, gente que tocan en la calle. En la Ciudad de México ocurre mucho esto en el metro, en las cuestiones públicas, hacerles insinuaciones, utilizarlas como objeto sexual, sobre todo a mujeres o a niños incluso, ¿no? En este tipo de eventos estaríamos hablando de que existen consecuencias psicológicas graves porque se genera un trauma en el infante que si no es tratado adecuadamente. ¿Y a qué me refiero con adecuadamente? Muchas veces se victimiza doblemente a la víctima, ¿no? Como la persona no tiene la capacidad profesional de atenderla o ser sensible a este asunto, termina por violentarla en segunda ocasión. Entonces, si la persona no es tratada, vive con la otra parte que llegamos a comentar en algún momento, que es el silencio y la culpa. La víctima de abuso, de cualquier tipo de abuso que decíamos ahorita, termina por ser una persona cohibida, a veces agresiva, pero que gira en torno al abuso sexual. O sea, busca relaciones inconscientemente donde se le revela esa culpa que ha sentido durante muchos años, porque se considera responsable. ¿Qué es lo que hace el abusador? El abusador dice, te gusta, lo hace, en el fondo lo quieres, eres una niña y te gustan ese tipo de cosas, eres un niño y te gustan ese tipo de cosas. Entonces, ahí es donde está lo grave del asunto, donde el abusador termina por violentar y culpar a la víctima. Y en este caso, ¿cuáles son las señales que de las que debemos estar atentos los adultos con nuestros niños, sobrinos, nietos? Simplemente, bueno, es que es muy común porque tiene una baja escolar generalmente, no quieren ir a la escuela, se quieren ir a la escuela. Cuando ocurre en la escuela es que no quieren ir a ella. Cuando ocurre en la casa, que no quieren quedarse en casa, que quieren quedarse más tiempo en la escuela. Son retraídos, tienen bajas calificaciones, no tienen amistades y casi todas sus amistades y sus relaciones son de abuso. O sea, tienden a ser la víctima de las situaciones, ¿no? No se saben defender. ¿Y cuáles son las consecuencias psicológicas? Es decir, ¿cómo se va a manifestar en el presente y en el futuro esa situación de violencia sexual o de abuso sexual, y si este esquema tiende a repetirse cuando el niño es adulto? Sí, desafortunadamente, como no hay atención, se reproduce este abuso. O sea, tiende la persona que ha sido abusada a abusar de alguien más. Generan depresión, generan síndromes, se le llama síndrome de inhabilidad aprendida, que sienten que vienen a este mundo con culpa. Sienten que son responsables de todo, en las familias fungen con papeles increíblemente fuertes de cohesión, pero en el fondo se sienten sumamente débiles, incapaces, son personas muy vulnerables y generalmente llegan al consultorio por depresión o por ansiedad, pero nunca llegan por la situación del abuso. Poco a poco la gente en la terapia va descubriendo cómo se hace un bloqueo. La mente bloquea ese evento. Generalmente las personas en terapia empiezan a decir, es que se me hace que yo alguna vez, un primo, un tío, mi padrastro,
empiezan a abrir. ¿No, esa no lo parte. tienen bien registrado? No, no lo porque, tienen. porque luego esto es tan agresivo para la víctima que de pronto lo archiva en lo más recóndito de su memoria. Sí, es ahí donde viene la parte esta donde no estaré inventando. Exacto. Y generalmente las familias, como son familiares cercanos los que son los abusadores, dicen, no inventes, estás viendo muchas películas, eso te crees, las malas compañías. Ahí es donde la víctima empieza a decir, híjole, ¿qué tendré en la cabeza que pienso en estas cosas? Pero empieza a recordar, empieza a elaborar, y ahí es donde tiene que venir un profesional de la salud, de decir, sácalo, revívelo, lo analizamos, lo elaboramos y hacemos el duelo por ello. Hay un mecanismo de defensa de negación. De evasión y disociación. Evasión. Sí, se disocia la persona, termina sintiéndose diferente, siente como que no le pasó. Es el evento que pasó mucha gente hace 5 años, que la bajaban del coche, que le robaban su coche y decía, no supe qué pasó, yo nada más le di las llaves y no sé cómo de repente aparecía en casa de mi tía. O sea, el cerebro dice, tienes que protegerte y tienes que ser capaz de salir adelante. Bloquea eso. Claro, Sí. es Ahora, un mecanismo de protección, un de mecanismo de supervivencia. defensa, ¿no? Para conservar más o menos una estabilidad emocional. Sí, que no se vuelva loca la persona. Oye, que no entre es, en crisis. no es lo mismo una agresión de esta naturaleza cuando se es muy pequeño, 3, 4, 5 años, que sucede desgraciadamente, Desafortunadamente. a una jovencita de 16, 17 años. No, hay una película muy padre que se llama Acusados, creo que es el nombre, de Jodie Foster, con la primera que se gana el Oscar. A ella la abusan de ella sexualmente, la violan en un bar. Obviamente se generan más consecuencias porque hay más conciencia. Entonces el agravio está más fuerte y hay que entender que a mayor culpa, mayor trauma. Entonces una mujer que ha sido violentada sexualmente a los 17, 18 años, pues ella dice, en el fondo yo lo provoqué. Porque la cultura, luego venimos a esta cultura machista que dice que las mujeres en el fondo eso es lo que quieren. No es cierto, ¿verdad? Pero es lo que la cultura desafortunadamente hace. Entonces lo que hay que entender, y creo ser muy sensibles a ello, es que cuando un niño, niña, dice que ha sufrido, o un tío, un primo, perdón que insistan, los familiares cercanos estadísticamente son los que más cometen estos abusos, hay que creerle. El problema es que atenta contra la estabilidad de la familia. Porque es que es el hermano de tu papá. ¿Cómo le voy a decir que él abusó, no? Le va a hacer algo, se va a destruir la unidad familiar. Entonces Pero ya está destruida. Claro, lo que pasa es que el infante crece con la idea de que si abre ese tema va a destruir la unidad familiar. Entonces se genera una culpa enorme y es un trauma que si no es manejado, pues va a cargar con él toda la vida, ¿no? Ahora, ¿a qué se debe el silencio? Es decir, hay muchas campañas, sobre todo el gobierno federal, que dice no te quedes callado, denuncia, y las campañas de Televisa y otros medios, tu cuerpo es tuyo y debes cuidarlo, todo eso. Sin embargo, ¿a qué se debe que muchos niños aún se resistan a denunciarlo y se queden en silencio? Cuéntale al que más confianza le tengas. Sí. ¿Te acuerdas de esa campaña? Sí, que es todo lo contrario. El problema es la amenaza. Ajá. Le dice el abusador, generalmente hombre, al niño o la niña, que si dice algo le va a pasar algo a sus papás. Y si hablamos de un niño entre 4 y 10 años, pues la fantasía está a tope. Entonces ellos creen en el Señor del Costal, en algunas otros personajes que ya lo andaba yo aquí regando, pero en realidad esos personajes para ellos sí creen que el Señor del Costal se los va a llevar o que el coco sí existe, entonces... O que ellos hicieron algo lo suficientemente malo como para ser merecedores de una agresión de esta naturaleza, ¿no? Ese es el síndrome de inhabilidad aprendida. Claro, esa responsabilidad que se adjudican de que lo que les pasa es consecuencia de ellos mismos, como si hubieran hecho algo. Exactamente, para y es la visión del cuerpo. Imagínense que un niño piense que su cuerpo está sexuado cuando es un niño, una niña. Entonces, es una perversión enorme al Oye, cerebro. Toño, luego
cuando hay denuncias y todo esto, hay una revictimización. O sea, realmente el sujeto agredido, sea de la edad que sea y en la circunstancia que sea, por motivos de una agresión sexual, generalmente tiene que pasar una serie de exámenes y una serie de entrevistas que hacen que se revivan cosas, y hay quienes prefieren obviarlo, ¿no? Sí, de hecho es un tema que se trata de esconder luego, porque piensan que, y si es así, que las autoridades desafortunadamente por cuestiones de protocolo dañan más esta situación. ¿Qué tendría que entrar en primera instancia después de un abuso? Que lo reviva la persona con un especialista, psiquiatra, psicólogo especializado en manejo de abuso sexual. No nada más porque haya salido de la carrera, necesita una especialización, y esa especialización le va a ayudar a que la persona le quite, si pudiéramos decirlo así en términos coloquiales, el veneno, y que no se genere el trauma en la experiencia, que responsabilice al verdugo de la situación. ¿Para qué nos ayuda todo esto? Hay muchísima gente que ha sido abusada sexualmente en la infancia que ahorita ya es abusador. ¿Y cuál sería la recomendación antes de, es decir, señales preventivas que como padres debemos decirles a nuestros hijos? Tenemos que hablar de la sexualidad clara y en el lenguaje de ellos. No explicarles a nivel adulto, sino explicarle a nivel niño. El cuerpo es tuyo, nadie lo va a tocar, tienes que dar permiso de eso. Si tienes alguna duda, platicarla. La situación de la sexualidad de los adultos, pues tratar de hacer la puerta cerrada, que sea en lugares con límites y que se hable de la confianza. Hay que recordar que lo que se pierde en el abuso sexual es la confianza en alguien que se quiere. Por eso, cuando decían ahorita, lo platicaba Marcela, una campaña muy famosa, díselo a quien más confianza le tienes. El que más confianza le tienes es lo que te hizo. Entonces, por eso se vuelve como una bronca gigante. Entonces, sí hay que los padres leer, entrar a cursos, perderle el miedo y darse cuenta que es un problema que está pasando en muchísimas familias y que pasó hace mucho tiempo, donde se privilegia que la familia es lo máximo, cuando la familia puede ser lo máximo, pero muchas veces es lo máximo fregándonos. De donde surgen la mayor cantidad de agresores hacia los niños. Exactamente, ya si lo llevas a otros niveles, pues luego en las escuelas, los profesores, los tutores, ya tienes un problema gravísimo porque la persona se victimiza toda la vida. ¿Qué consecuencia puede tener también la situación del suicidio? Está muy relacionada con esto. Esas son recomendaciones preventivas antes de que suceda. ¿Y qué recomendación hay ya después de? Es decir, es fundamental acudir a ayuda profesional. Totalmente, es indispensable, y sobre todo que la persona que vaya a elegir un psicoterapeuta, que ese psicoterapeuta sea especializado en cuestiones de abuso sexual. ¿Por qué? Porque le va a ayudar a la víctima a liberar o elaborar este duelo y hacer responsable al victimario de su responsabilidad, ahora digo, redundando un poco, y ella o él liberarse de una carga que no le corresponde. Excelente. Bueno, pues algún punto de contacto, Toño. Sí, como no, es 204-7113 nuestro teléfono. Gracias, Antonio Miranda.